China, Rusia e India unen fuerzas para consolidar un bloque alterno a Occidente. Estos tres estados y 7 países más se reunieron en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, OCS por sus siglas. El encuentro fue en la ciudad china de Tianjin y sirvió de plataforma para que varios líderes conversaran frente a frente, como lo hicieron Xi Jinping y Vladimir Putin. Les contamos más en el siguiente reporte. Los dos líderes se han reunido más de 45 veces y mientras el presidente Xi Jinping recibió a su viejo amigo Vladimir Putin en Beijing, el titular del Kremlin elogió el nivel sin precedentes de sus relaciones. Una muestra de solidaridad en desafío a lo que consideran la hegemonía de Estados Unidos y la unión de Occidente en torno a Ucrania. Las relaciones entre China y Rusia han resistido la prueba de las cambiantes circunstancias mundiales, construyendo una amistad duradera de buena vecindad y una cooperación estratégica integral. El miércoles, Putin asistirá al gran desfile militar de Beijing que conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ambos líderes han destacado la cooperación entre Rusia y China durante la guerra, exagerando el papel del Partido Comunista Chino en ella y posicionando a sus países como los justos vencedores. Siempre estuvimos juntos, entonces seguimos juntos ahora. China no ha apoyado explícitamente la invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero tampoco la ha condenado. Sigue financiando a Rusia comprando su petróleo y suministrando piezas a su industria armamentística. En una muestra de su alianza cada vez más profunda, Beijing anunció el martes que ampliará los viajes sin visado a los titulares de pasaportes ordinarios de Rusia a modo de prueba. Y los dos países firmaron un memorando para construir otro vasto gasoducto de gas natural hacia China. Now Vladimir Putin going to China, yes, to cement the image. Putin va a China para consolidar su imagen de que él es importante en la escena mundial, pero también como una señal a los chinos de que está dispuesto a ir a su país, a su reunión, para llegar a acuerdos que los chinos acepten. China es la parte más fuerte. Mientras los aranceles de Trump alienan a países de todo el mundo y sus propuestas a Putin para poner fin a la guerra en Ucrania no dan resultado, Putin y Xi continúan sus esfuerzos por remodelar el orden mundial, con Beijing y Moscú a la cabeza. Se está consolidando entonces el frente antioccidental. ¿Y tienen una unión interna en todos los aspectos o solo en lo comercial? Es lo que discutimos en el debate de hoy de France 24. Yo soy María Clara Calle y le doy la bienvenida a nuestros dos invitados del día. Ellos son María Francesca Estallano, coordinadora del Centro de Estudios Chinos del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y co-coordinadora del grupo de trabajo de Claxo sobre China y el mapa del poder mundial. Ella nos acompaña desde Roma. Y en Santiago de Chile está Juan Enrique Serrano, profesor del Instituto de Estudios Internacionales Universidad de Chile y también ICLAC. Bienvenidos ustedes dos y bienvenidas también todas las personas que nos están viendo, quienes nos siguen en redes sociales y también a quienes nos están escuchando. Les recuerdo que todos los episodios del debate están disponibles en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. María Francesca, comienzo con usted y quiero preguntarle inicialmente qué ocurrió en esa declaración de Tianjin, donde se trazó la estrategia del bloque para la próxima década. ¿Cómo será? Bien, muchísimas gracias, antes que nada, de la invitación. Y bueno, esa declaración promueve un nuevo espíritu, ¿no? Ya se habla del espíritu de Tianjin. Es un espíritu simbólico porque pienso que Tianjin es una de las ciudades símbolo de la colonización que Occidente ha tenido en Asia, sobre todo en China, en Shanghái, sobre todo también Macao y Hong Kong. Entonces, esa declaración tiene 5 capítulos muy simbólicos y también muy factivos. Entre estos, los temas más relevantes de la política internacional se define el única familia, se define todo, digamos, podemos decir, todos los objetivos que China está promoviendo desde hace 20 años. Confluyeron en esa declaración. Se nota el impacto, sobre todo de la mirada china. Pensemos en la énfasis del multilateralismo, el multipolarismo, en una clave que siempre se define como alternativa, pero no es alternativa, sino a mí me gusta más hablar
de integración, evolución cualitativa de las relaciones internacionales de nuevo tipo. Se habla de desarrollo verde, se habla de digitalización, se habla de desarrollo inclusivo, se habla de una nueva forma de entender el Estado de Derecho, en línea con lo que, por ejemplo, el profesor Li, eximio profesor, egregio profesor de la Academia China de Ciencias Sociales, define Estado de Derecho global. Entonces, podemos decir, en esta declaración se confluye todo el esfuerzo que China está promoviendo para generar un orden nacional más justo y equitativo. Y lo interesante es que si Occidente mira esto como una alternativa, nos tenemos que cuestionar proponiendo Occidente. Tenemos que estar muy contentos de que China con India, Rusia, Irán, Egipto, por ejemplo, mirar también a los países que no solo forman parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, sino también que forman parte de los países del BRICS Plus. Está proponiendo un nuevo orden del sur global. Y nuevo, no porque es, repito, alternativo o que quiere desafiar al orden vigente, sino nuevo porque al final incluye voces de un sur global que hasta ahora no han sido escuchados. Entonces parece que la declaración de Tianjin no tiene ninguna parte en la que conflige de alguna forma con el orden vigente, por lo menos de lo que ha propuesto desde siempre Naciones Unidas. Justo se cumplen 80 años de la creación de Naciones Unidas, y las Naciones Unidas justamente nacieron para superar el desorden internacional del segundo conflicto global. Entonces, también cabe destacar que este año se cumplen los 70 años de la declaración de Bandung. Entonces, eso también tiene que ver. Y discúlpeme, la interrumpo ahí para retomar sobre uno de los puntos que usted mencionaba. Irán también pertenece a esta organización y usted habla que esto no significa una alternativa, sino que usted prefiere hablar de integración y de un nuevo orden del sur global. Juan Enrique, ¿usted coincide con este punto de María Francesca? ¿Esto se trata de un nuevo orden mundial, sobre todo enfocado en el sur global? Buenas tardes, María Clara. Hola, María Francesca, ¿qué tal? Qué bueno verte por aquí. Pues yo no lo tengo tan claro, ¿no? A nivel retórico, discursivo, esto es el principio de una posible futura alternativa en el tiempo largo o largo plazo, de una arquitectura de gobernanza diferente, pero claro, no lo veo tan así. Es decir, cuando esa conclusión un poco apresurada de que esto es un nuevo orden mundial o orden alternativo, pues yo creo que parte, digamos, de un error inconsciente y bien intencionado, que es mirar esta iniciativa o esta cumbre, que eso es una cumbre, pues con las lentes o con la perspectiva occidental basada en la integración internacional, reglas, consensos y pues marcos institucionales basados en el derecho y en compromisos vinculantes, etcétera. Entonces, esto es una visión de las cosas más asiática, donde el objetivo no es firmar un contrato vinculante con el país vecino, sino el objetivo es mantener el diálogo abierto en el tiempo largo y crear lealtades, confianzas, poco a poco, interpersonales también, no solo entre países, entre líderes, entre funcionarios, diplomáticos, para mantener un canal abierto de comunicación y poder resolver crisis si las hubiera, como es muy claro en el caso entre India y China, ¿no? Que hay un tema geopolítico no resuelto, que es la frontera en el Himalaya. Entonces, creo que hay un poco de hype, disculpen que utilice la expresión en inglés, la palabra inglesa, un poco de hype en los medios occidentales cuando leen esto como si fuera, no sé, no a más, ¿no? La innovación mayúscula, ¿no? de este último tiempo. Creo que la desconfianza entre India y China es real. No se ha resuelto esta semana y, bueno, el simbolismo es muy importante en las relaciones internacionales, no quiero decir lo contrario, hay que construir ideas que después construyen realidades y esto es la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, a nivel retórico discursivo hay una cierta tensión entre criticar el orden liberal internacional, pero a la vez defenderlo porque debe ser reformado.
Es decir, hay una visión, ¿no?, en la academia, en la literatura, en relaciones internacionales, que dicen que los BRICS, la iniciativa de la Franja y la Ruta y este foro, la Organización de Cooperación de Shanghái, serían tres ejemplos de un nuevo orden internacional, una nueva arquitectura, un nuevo set de instituciones de gobernanza económica internacional en particular y en menor medida de seguridad. Y esto pues sería un proceso, ¿no?, que acaba de comenzar y que va cada vez más rápido. Otra visión, más parecida a la que dice la colega, ¿no?, María Francesca, y yo también adhiero, es que eso parece más una reforma desde dentro. Es decir, el discurso de Xi Jinping, lo estuve revisando ayer, es muy interesante porque repite muchas cosas. No dice realmente nada, un anuncio especialmente nuevo, ninguna idea especialmente nueva, sino es el mismo discurso a grandes rasgos, me refiero, en cuanto a las ideas fuerza, el mismo discurso que repite pues, en los BRICS, en las cumbres del Belt and Road, en otros discursos ante Naciones Unidas, y habla pues de eso, ¿no?, de que China es el defensor de la globalización económica, lo cual se asocia, ¿no?, al orden liberal internacional creado entre los 90. Sí. Aunque, bueno, por supuesto, con unos antecedentes anteriores, ¿no?, del final de la Guerra Mundial, final de la Guerra Fría, pero su apogeo, su clímax sería los 90-2000. Él dice defender esta globalización económica, si bien hay que revisarla, hay que reformarla para que sea más justa, más equitativa con los países del denominado sur global y también más equitativa en un nuevo mundo más multipolar. Entonces vemos cómo estos conceptos, estos términos que pueden parecer benignos, neutros, ¿no?, multipolaridad, subglobal, justicia, equidad, de multilateralismo inclusivo, en realidad pues no son tan benignos, ¿no? Si uno conoce un poco pues cómo funciona el marxismo, ¿no?, etcétera, la construcción de hegemonías y demás, pues bueno, tienes un poco más de antecedentes para entender el entre líneas, ¿no?, entrelineado de estos discursos que, si bien parecen benignos y basados en el mutuo respeto de la diversidad, de las diferencias, la no injerencia en asuntos internos, en el win-win, ¿no?, la cooperación para el aprendizaje mutuo, etcétera, etcétera, detrás de estas palabras, estos términos tan benignos, repito, pues hay una visión del mundo claramente crítica pues con el modo de hacer de Occidente, que esa crítica cada día es más explícita y claramente esta cumbre creo que es un paso más en la asertividad del discurso crítico con Occidente. No diré antioccidental porque recuperan grandes aspectos, ¿no?, del orden internacional anterior, Naciones Unidas, multilateralismo, globalización económica, pero se acusa a Occidente de traicionar sus valores y de no ser justos pues, con los países del denominado sur global. Y aquí simplemente quiero acotar algo para nuestra audiencia, y es que la organización no es realmente nueva, existe desde el 2001, solo que la cumbre se realizó precisamente el domingo y lunes de esta semana. María Francesca, quiero preguntarle algo en línea con lo que planteaba Juan Enrique sobre que detrás de esas palabras hay una gran connotación geopolítica. En esta cumbre y en general en la organización, ¿China quiere liderar esa nueva arquitectura y sobre todo pretende hacerlo a través de lo que presentó la Iniciativa para la Gobernanza Global? A mí me parece que China ya lidera ese grupo de países y me parece fundamental lo que dice el colega, es decir, no interpretar la palabra, sobre todo yo lo leo con una lectura de China, obviamente, con la categoría dogmática. Ese es un gran error, por eso yo no estoy de acuerdo con la idea de alternativa, innovación, nuevo orden global, no estoy de acuerdo, es una transición, recién he hablado de metamorfosis internacional y esto es un cambio sistémico, podemos decir, inexorable, porque el mundo no es más el mundo de hace 50 años. Y la mirada no puede ser la mirada occidental, se tiene que integrar, por eso me gusta el término integración, con las demás miradas. Por eso digo que también esta iniciativa de gobernanza global que se ha lanzado, más ya varias otras iniciativas, ¿no? La iniciativa de desarrollo global, la iniciativa de seguridad global, la iniciativa de civilización global y la iniciativa global de formar, de constituir, forjar, mejor traducido, una comunidad humana de destino compartido. A mí me parece que todo esto se tiene que leer con las teorías de las relaciones internacionales de China y no con las teorías occidentales. Entonces, en este sentido, lo que se está promoviendo no me parece un desafío directo occidental, me parece un desarrollo que Occidente no ha logrado tener. Si vemos a Europa, yo ahora, como bien usted mencionó, me encuentro en Roma. Europa acaba de, hace
hace poco de tiempo de, digamos, aprobar el ReArm Act, en el que ha invertido 8.000 millones de euros en armas, después de tener 10 años de ajustes en donde la paridad de balanza, digamos, de todas las constituciones europeas parecían la única solución de la crisis. Entonces, yo cuestiono, ¿no? Mirando al otro y mirándonos a nosotros como occidentales en el espejo. Bueno, China está de una manera seguro, digamos, evolutiva, digamos, con unas nuevas, ¿no?, categorías de pensamiento. Occidente, ¿qué está haciendo? Entonces, es muy fácil ver al otro en su otredad, como dicen los filósofos. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Tú de la Carta de Naciones Unidas, ¿cómo se está portando Estados Unidos? ¿Cómo se está portando Europa? Esto me parece muy relevante cuestionar. A mí no me parece que la cumbre de Tianjin, de la Organización de Cooperación de Shanghái, diga algo afuera, digamos, de nuestro movimiento. Sin embargo, obviamente China lidera, digamos, una manera, obviamente más con características chinas, podemos decir, una nueva manera de entender valores comunes de la humanidad, por ejemplo. También estaba hablando de teorías de relaciones internacionales con otros términos. Entonces, eso me parece sumamente interesante. Usted decía que esto no se trata de un desafío directo a Occidente. Juan Enrique, ¿usted está de acuerdo con esto? Y en medio de este bloque de países de la cooperación de Shanghái, ¿qué pasa y cuál es la postura de ellos frente a Estados Unidos, frente a Europa? Y teniendo en cuenta también, por ejemplo, que Eslovaquia fue uno de los países invitados como visitante, también junto con Turquía. ¿Qué es la postura? ¿Cuál es la postura del bloque frente a Estados Unidos y Europa? Qué pregunta más difícil. Yo insisto en que la postura común no es tal. Es decir, estos países se ponen de acuerdo en lo que se ponen de acuerdo, en algo muy de mínimos, un consenso muy de mínimos que es muy genérico, ¿no? Que es la necesidad de reformar la gobernanza económica internacional para que sea más favorable y equitativa con los países del llamado sur global o países en desarrollo fuera de Europa, Norteamérica. Entonces, bueno, si esa postura es una postura en común, sí, pero es muy genérica. Insisto en que no tiene mucho de concreto detrás y ahora sí se avanza en cosas concretas, ¿no? Se ha anunciado pues la próxima creación de un nuevo banco de desarrollo que se sumará a otros que ya existen, ¿no? que fueron creados con los BRICS, con el Belt and Road. Entonces, eso es positivo en cuanto a la concreción, ¿no?, de este consenso muy de diagnóstico global en algo concreto. También, por supuesto, la noticia más importante, a mi parecer, es el liderazgo de China, que se confirma en la región, el ascenso de China no solamente económico, tecnológico, sino también diplomático, que es el gran debe que tiene China para ser una superpotencia consolidada. Pero aparte de esto, la gran noticia que yo veo es el posible acercamiento entre los tres países, ¿no?, China, India y Rusia, ¿no? La foto de los tres líderes jefes de Estado más en la mano, esa foto que fue viral en redes sociales ayer, pues yo creo que seguramente nuestros hijos lo podrán igual revisar en su manual de historia en el colegio. Es algo, veremos, el tiempo dirá si es algo puntual, anecdótico o realmente pues es más un cambio más estructural. ¿Y por qué estructural? Bueno, India es considerada desde el final del mandato Obama, ¿no?, de Estados Unidos, como el actor clave en Asia para contener el ascenso de China, es decir, China pues más cercana a Pakistán, Estados Unidos más cercana a India, y la estrategia de seguridad de estadounidenses se habla de el Indo-Pacífico, ¿no?, como una región artificiosa, ¿no?, integrar a India, insisto, en las discusiones sobre seguridad para contener a China, así de sencillo. Claro, la guerra comercial o como quieran llamarla, ¿no?, los aranceles de Trump, pues tal vez esté un poco deshaciendo esta situación, el principio del fin de esta situación. En cuanto a India, pues bueno, su postura con Rusia no ha variado, no han condenado la invasión de Ucrania en ningún momento en Naciones Unidas, de hecho han aumentado la cooperación militar con Rusia y suministran pues una cantidad de exportaciones de material de uso dual, como dicen en Europa, que es necesario para la guerra. Y Putin en su discurso de ayer lo dejó muy claro, agradeció, reconoció
el papel vital de China e India en cuanto a importaciones y exportaciones para mantener el esfuerzo bélico en Ucrania. Viene un poco a reconocer esto, ¿no? Que Rusia no está sola. Entonces, insisto, si India, el contexto de los aranceles, del anuncio del 50% de aranceles a productos indios, es claramente un factor clave para entender qué pasó en esta cumbre. El alejamiento posible de India con Estados Unidos acerca a India pues, a la relación bilateral, ¿no? Que tiene ya China con Rusia. Y esto sí sería realmente algo que puede preocupar más en las cancillerías occidentales. ¿Sí? Y justamente sobre eso le recomiendo a nuestra audiencia que puede ver y escuchar un episodio anterior que tuvimos precisamente sobre los aranceles de Estados Unidos contra India, cómo acercaba a India y a China. Quiero preguntarle sobre este punto, María Francesca. Juan Enrique habla de esa foto que pasará a la historia entre Modi, Putin y Xi. Al respecto, ¿realmente qué tan cercanos y qué tantas negociaciones conjuntas puede haber entre India, Rusia y China, partiendo, por ejemplo, que India nunca ha apoyado abiertamente la guerra en Ucrania, tampoco se ha pronunciado sobre la disputa histórica de Taiwán y, de otro lado, China y Rusia no han respaldado la petición de India de ser un Estado miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU? ¿Realmente entre estos tres países puede haber un vínculo geopolítico y militar o es netamente comercial? Bueno, la foto ya habla. Lo interesante es que a pesar de la diferencia, porque es claro que ni Rusia-China y ni tampoco China-India han tenido una relación fácil. Esto es una idea muy ingenua que muchos observadores tienen porque piensan que sean acumulados, por ejemplo, Rusia con China bajo una perspectiva del Partido Comunista o del socialismo, y tampoco han tenido buenas relaciones Rusia e India. Pensemos lo que significa el corredor económico de la iniciativa de la Franja de la Ruta en Pakistán, por ejemplo, ¿no? Y bueno, me parece que esa razón, ese encuentro tiene una importancia crucial, porque a pesar de las diferencias, estos tres países se juntaron, estos tres líderes se juntaron, se dieron la mano y están revitalizando toda la región euroasiática. Y el lazo que van a tener, no sé si se puede llegar a un lazo también efectivamente de cooperación militar, pero no creo que sea esta la intención, a pesar de la parada militar que vamos a ver mañana en Piazza Tiananmen. Sin embargo, me parece que la solidaridad económica, política entre estos tres países se está, digamos, fortaleciendo, y también puede ser consecuencia, claro, de la política de Estados Unidos o del enfrentamiento que Occidente siempre busca por su naturaleza, creo. Polemos de sus antiguas raíces griegas. Sin embargo, creo que una alianza es cada vez más fuerte entre estos tres países, a pesar de divergencias que obviamente no se pueden ignorar. Y en ese mismo sentido, Juan Enrique, ¿usted qué opina? En efecto, esta alianza es cada vez más fuerte y además, sumemos Corea del Norte, como ya bien lo mencionaba María Francesca, China va a conmemorar el aniversario número 80 del fin de la Segunda Guerra Mundial con un desfile militar en la plaza de Tiananmen. Invitó a Kim Jong-un, el líder norcoreano, quien ya precisamente está en Beijing, y también a Vladimir Putin, el presidente de Rusia, además del presidente iraní, del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, entre otros líderes de diferentes países. Esta cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, junto con el desfile militar en China y sus invitados, significa en efecto que se está revitalizando esa región euroasiática con un liderazgo chino. Sin ninguna duda. A nivel económico, como dice la colega María Francesca, los beneficios, resultados tangibles del Belt and Road, del corredor comercial que conecta China con Pakistán y China con Rusia, estos corredores comerciales que han sido objeto, ¿no?, de inversión en infraestructura, era muy claro en los últimos 10, 12 años. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, la integración económica está siendo cada vez más grande. La guerra de Ucrania, que fue objeto, ¿no?, de sanciones
económicas por parte de Occidente a Rusia ha acercado económicamente Rusia a China, lo que básicamente el gas y petróleo que no se compra en Occidente ahora se compra por India y por China a un precio más bajo, de hecho, del que compraban los europeos. Por lo tanto, sí, es decir, es como realmente parece que Occidente está un poco empujando a esto, ¿no? A una alianza mayor entre las tres potencias. Ahora bien, yo insisto mucho en que la desconfianza que existe entre las tres potencias, entre los tres países, no es baladí ignorarla, ¿no? Y una foto no es una actitud internacional. Repito, un poco con cuidado con mirar estos eventos, estas noticias con la mirada occidental, que estamos muy acostumbrados a instituciones internacionales pues más reguladas, formalizadas, a través del derecho internacional. Esto es otra cosa, ¿no? Esto es un consenso en ponerse de acuerdo para conversar, seguir conversando, etcétera. Ahora bien, el caso de India es clave, o sea, es que es muy loco, ¿no? Si pensamos en el mes de abril, mayo de este año, cuando se anuncian los nuevos aranceles de Donald Trump, el famoso Liberation Day, bueno, lo que todos nos preguntamos es cuántos iPhones se van a construir en India, ¿no? Se construyen 2 de 10, el resto en China, y la idea es ir aumentando, es decir, productos fabricados por empresas estadounidenses, por Estados Unidos, que se deslocalicen desde China hacia India y otros países, pero India en particular, también otros países del sudeste asiático y tal vez México, ¿no? Entonces, insisto en que parecía que la rivalidad o competición, ¿no?, entre China y Estados Unidos iba a crear países que podían ganar oportunidades, podían verse beneficiados. Indonesia, Vietnam, México, España también, y India. Llevarse, repito, las fábricas de China a India. Entonces, cuando Trump anuncia 50% de aranceles, pues como que todos nos echamos las manos a la cabeza y no entendemos nada, ¿no? Habría que revisar, ¿no?, cómo ha evolucionado la bolsa de Nueva York, que entre ayer y hoy no lo he hecho, pero luego claramente esto es una mala noticia para las empresas tecnológicas estadounidenses, que producen, repito, siguen necesitando de su capacidad manufacturera asiática, cada vez más india. Por lo tanto, insisto un poco en que es un poco, creo que la cumbre de Shanghái, de la Organización de Cooperación de Shanghái, lo que nos demuestra es que hay un consenso en cuanto al rechazo, sin ninguna duda, a las sanciones occidentales a Rusia por la guerra de Ucrania y a la guerra comercial o el bullying, como dice Xi, el bullying comercial que hace Estados Unidos frente al resto de países. Eso no es poco, ¿no? Es como que están empujando a esta alianza y creo que veremos en los próximos meses pues, intentos de contrarrestarlo por parte de Estados Unidos. Pero aún así en la declaración conjunta no hubo ningún pronunciamiento sobre la guerra en Ucrania. María Francesca, ¿cómo interpretar esto? Y también unido a lo que decía Juan Enrique, ¿qué pasará entonces con Estados Unidos? ¿En qué queda frente a esta Organización de Cooperación de Shanghái? Bueno, no tenemos que el último encuentro entre Trump y Putin, ¿no?, en Alaska. Y entonces yo creo que hubiese sido un poco incómodo mencionar este aspecto cuando ya está, digamos, en marcha un posible acuerdo ya entre otra grande potencia que no podemos conocer, que son Estados Unidos. Entonces, me parece muy sabio el hecho de no poner ninguna pronunciación, a pesar de que Putin, en cambio, dio su versión. Hemos escuchado sus palabras en las que dice que, digamos, ¿no?, su invasión ha sido debida, ¿no?, a un problema muy grave de 10 años que está en el Donbass, etcétera, ¿no? Ya conocemos su versión de los hechos. Sin embargo, en la declaración me parece muy sabio no poner eso. En cambio, es interesante que obviamente se ha mencionado todo la escandalosa situación que tenemos en Palestina, ¿no? Entonces, no es una casualidad esto. También es muy interesante, como puedo decir, yo digo, ¿no?, una declaración muy pacífica, muy, digamos, controlada, y para que justamente, efectivamente, lo que de alguna forma se intente actuar, porque si se quiere proponer frente a la Asamblea General de Naciones Unidas digamos, una lista de resolución para juntar un consenso más amplio, no se puede desconocer justamente los acuerdos que mientras tanto se están haciendo también con Estados Unidos.
Y a lo que usted menciona, que en efecto en la declaración conjunta hay un pronunciamiento rechazando las acciones de Israel en la Franja de Gaza, también hay otro elemento particular y es que rechazan el ataque en la Cachemira India, teniendo en cuenta además que Pakistán también hace parte de este bloque, de esta organización. Pero quiero preguntarle, Juan Enrique, por los europeos, porque Serbia estará en el desfile militar de China ante la conmemoración de la Segunda Guerra Mundial. Eslovaquia, ya lo mencionábamos, fue invitado a esta organización de cooperación de Shanghái. ¿Están divididos a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, que es un único país? ¿Y cuál es la postura de los europeos frente a este bloque de Euroasia? Uf, qué pregunta, me lo pones difícil. La postura de los europeos no existe. La Unión Europea es un mercado único, muy hiperregulado y muy cohesionado, interdependiente, y eso es su función y su éxito. Como actor o bloque geopolítico, bueno, hubo unas esperanzas al principio de los 2000, ¿no? Esa década de los 2000, aún esa época más de optimismo, ¿no? De la integración europea, de este Estado federal europeo que nunca llegó a existir. Y bueno, sí, una política de seguridad común, pero realmente no es un actor importante en los grandes temas internacionales. Lo que sí sabemos es que, claro, los 27 países estados de la Unión Europea pues son 27 democracias, con sus democracias liberales, o democracias electorales, como dicen los marxistas desde China. Y ya mi opinión personal es la siguiente. Yo lo que observo es que en cada elección que hay en un país europeo se parece más a una lotería rusa, ¿no? Nunca mejor dicho, lo de Rusia, en el sentido de que ya no existen dos partidos o varios partidos con opciones de izquierdas y de derechas, que era el clivaje, ¿no? Estructural de las últimas décadas, sino encontramos a movimientos o partidos, pueden llamarse populistas de derechas, que critican la globalización. Esto incluye la Unión Europea, esto incluye el esfuerzo o la ayuda a Ucrania, y, por supuesto, la inmigración o el multiculturalismo. Por lo tanto, tenemos cada elección europea que se convierte en una suerte de referéndum a favor o en contra de la globalización, entendida, insisto, como multicultural, inmigrante, woke y Ucrania. Entonces, el otro bando, digamos, en esa elección pues sería el modelo pro-europeo de centro-izquierda o centro-derecha, según el momento. Sí. Entonces tenemos este enfrentamiento electoral que se repite en cada elección, en Francia, en Polonia, en cualquier país que hay elecciones, en Italia antes. Y sí, yo creo que estamos cada día más cerca de que, bueno, si Francia pues cae la ficha en la próxima elección presidencial, ¿no? Hacia el antiguo Frente Nacional, pues ya sabemos, ¿no? Que las relaciones que había entre el Frente Nacional y los partidos de extrema derecha europeos con el régimen de Putin eran muy importantes antes de la guerra de Ucrania. Eso está en las hemerotecas, no es un rumor, es un hecho contrastado. Repito, el financiamiento y apoyo de Putin a estos partidos de extrema derecha europeos, pues si un país como Francia entra con este partido, ¿no? En el poder de manera clara, pues sí, eso va a ser realmente el fin de la guerra de Ucrania. No veo otro factor que pueda hacer que Europa cambie su posición. Claro. Digamos, el rechazo que provoca Putin es cada día mayor entre la opinión pública, entre los partidos políticos, salvo, insisto, estos movimientos que quieren relegarse en lo nacional y, como hace Trump, ¿no? Dialogar con países sin pensar en los valores compartidos o el régimen político, sino una relación pragmática con cualquier país, sean democracias o sean dictaduras, ¿no? Entonces, cuidado, la posición europea es ahora mismo común en cuanto al apoyo a Ucrania, pero puede dejar de serlo según la evolución electoral. Y para concluir, María Francesca, muy brevemente le quiero preguntar, finalmente entonces se está consolidando un mundo multipolar donde no hay un único liderazgo, o se trata de una rivalidad entre China y Estados Unidos? Es una pregunta excelente. Acá tengo que decir que obviamente a mí me parece que no hay otra solución en el mundo que no sea la cooperación. No se puede compartir el mundo sin cooperación. Entonces, en algún enfrentamiento tiene que terminar. Es un enfrentamiento ideológico. Yo ya lo dije. Los asiáticos tienen una idea de integración, una idea de Estado-mundo más en su cultura. En cambio, Occidente tiene una mirada más conflictiva, culturalmente digo, ¿no? Entonces, yo creo que estas dos almas en algún momento tienen que armonizarse, y me parece que la época está madura para que, digamos, esto de alguna manera pase.
Esto sería beneficioso para todos los pueblos del mundo, porque no se puede desconocer que el interés principal tiene que ser la vida de la gente y no de poderes de entre los grandes. Y en 30 segundos, Juan Enrique, discúlpeme la dificultad, ¿un mundo multipolar o una rivalidad China-Estados Unidos? Pues un poco de los dos. Cuidado, el concepto de multipolar es utilizado con mucha generosidad en el discurso político, ¿no?, de China, de India y de Rusia. Por lo tanto, no confundamos un discurso con un concepto. Detrás del término multipolaridad hay una crítica abierta al orden liberal internacional favorable a los intereses de Occidente. Yo creo que tenemos en lo económico una multipolaridad creciente, más diversidad, todos los países están luchando para ello, más diversificación de tus exportaciones e importaciones. En materia de seguridad y defensa, creo que seguimos aún en cierta unipolaridad heredada de la globalización. La OTAN sigue siendo la OTAN, los acuerdos bilaterales de Estados Unidos con países asiáticos, Japón, Corea y otros, siguen siendo plenamente vigentes. Insisto, Estados Unidos es la primera potencia mundial militar, no hay duda, pero a nivel ideológico o de valores creo que estamos también en cierta bipolaridad, aunque mucho más ambigua, como explica la compañera. Juan Enrique Serrano y María Francesca Estaiano, gracias por acompañarnos y explicarnos tanto aquí en el debate de France 24, un programa producido por Laura Garzón, la jefe de edición, Tania Herrera, la jefe de invitados y un gran equipo técnico detrás de cámaras. Ustedes sigan con nosotros.